Hola, bueno, pues vamos a meternos en el tema 2, que es el último tema del primer trimestre y se titula Sustancias químicas. Aquí tenéis el índice que vamos a seguir. El primer punto, diversidad de la materia. Luego vamos a ver la diferencia entre disoluciones, suspensiones y coloides. Vamos a hablar un poco sobre la concentración de una disolución, tanto en masa como en volumen. Algunas técnicas de separación, cómo llega el agua potable. O sea, imagínate que en esta taza hay agua potable. Cómo llega el agua potable a casa. Y el último punto, que va a ser con una tarea donde, igual que hablasteis con Marie Curie, pues vais a hablar con Marianne Lavoisier. Entonces, ese punto no lo trabajamos aquí, sino que lo trabajamos en forma de tarea, que será la tarea del tema. Este tema considero que es un poco más sencillo que el anterior, por lo tanto, bueno, pues creo que podéis aprovechar para hacer un buen trabajo. Entonces nos metemos con el primer punto, diversidad de la materia. O sea, vimos en el tema anterior que todo era materia, ¿verdad? Y cada uno dibuja una cosa, que si un patinete, que si un balón de fútbol, que si un pintalabio, que si un mando de la consola. Todo lo que veíamos era materia. Todo estaba hecho de átomos. Ahora, ¿es lo mismo una Coca-Cola que un vaso de agua? ¿Es lo mismo un colacao que una pelota de fútbol? ¿O en realidad podemos agruparla en diferentes grupos y categorías? Bueno, pues eso es lo que vamos a hablar sobre el primer punto. Y antes vamos a ver un vídeo donde nos lo explica. Y yo lo voy a ver con vosotros porque me parece importante. Entonces, bueno, pues lo voy a poner y así vosotros pues lo vemos juntos. Vamos a ello. Clases particular al canal. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es una sustancia. La materia se presenta de muchas formas distintas, a las que llamamos sustancias. Por ejemplo, el oro es una sustancia, el plástico de una botella es una sustancia, el viento es una sustancia, incluso el agua es una sustancia. Encontramos dos clases de sustancias. Por un lado, las sustancias puras. Las sustancias puras están formadas por una sola sustancia pura y no se puede separar, como por ejemplo el azúcar o el oro. Por otro lado, encontramos las mezclas. Las mezclas están formadas por varias sustancias puras, como por ejemplo la leche, que está formada por proteínas, grasas, azúcares, o el agua, que está formado por agua y sales minerales. Ahora vamos a ver los dos tipos de mezcla. Por un lado encontramos las mezclas heterogéneas. En las mezclas heterogéneas podemos distinguir sus componentes. Por ejemplo, cereales con leche, podemos distinguir la leche y los cereales. Y por otro lado encontramos las mezclas homogéneas, en las cuales no se distinguen sus componentes. Como por ejemplo, té, agua con té. También cabe destacar un tipo de especial de mezclas, que son las aleaciones. Son mezclas homogéneas en las que una o varias de las sustancias son metales, por ejemplo, el acero. Vamos a ver otro ejemplo más. Me tenéis que decir si son mezclas homogéneas o heterogéneas. Una sopa de fideos y agua con azúcar. Pues sí, podemos distinguir a simple vista los componentes de la sopa de fideos, así que es una mezcla heterogénea. En cambio, el agua con sal no podemos distinguir sus componentes, así que es una mezcla homogénea. Ahora os toca a vosotros. Con este ejercicio de aquí, me tenéis que decir si es una sustancia pura, si es una mezcla homogénea o heterogénea. En primer lugar, la arena. El hierro. El hielo. La madera. Un batido de chocolate. Me apetece bastante. Y por último, unas galletas también de chocolate. Ya sabéis que el chocolate me encanta. Espero que ahora saquéis un 10 en este tema. Muy bien, yo creo que lo explica bastante bien y de manera visual. Aquí lo tenéis por si queréis copiarlo en el cuaderno y tenerlo un poquito más estructurado, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, lo que decía él, ¿no? Las sustancias. Las sustancias. Bueno, podemos tener sustancias simples, que es solo un átomo. Por ejemplo, un cuchillo de hierro.
y todo está formado, toda esa lámina de hierro, pues es hierro puro, ¿no? Tendríamos como esa sustancia simple. Luego tenemos los compuestos, que los compuestos es cuando están formados por varios átomos distintos. Y luego dentro de las mezclas podemos tener mezclas homogéneas donde tú no distingues lo que hay. Por ejemplo, si yo cojo, imagínate que en este vaso hay agua y le echo sal y remuevo, tú la sal no la ves, pero está el agua mezclado con la sal. Eso es una mezcla homogénea. Si yo le echara en vez de sal los mejores cereales del mundo, es decir, los cereales rellenos de leche del Mercadona, los cuadraditos, sí que se vería, ¿verdad? Pues eso sería una mezcla heterogénea porque sus componentes se distinguen a simple vista. Ejemplo de mezcla homogénea, agua con sal, el aire, tenemos oxígeno, CO2, nitrógeno, vapor de agua, muchas cosas en el aire, ¿no? Ejemplos de mezcla heterogénea, una ensalada, en roca un granito, arena con agua. ¿Por qué? Porque es algo que sí se puede distinguir a simple vista si yo junto la arena con el agua, ¿no? Entonces, aquí tenéis la diversidad de la materia. Todo está hecho de materia, ¿no? O sea, todo es materia, todo está hecho de átomos. Muy bien, pero ¿en qué puedo agruparlo? En sustancias simples, que ya no se descomponen en otras sustancias, ¿vale? Y es siempre el mismo tipo de átomo. Por ejemplo, hierro, 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 todo hierro, ¿vale? O otras que pueden ser compuestos, y es que se pueden dividir en sustancias más sencillas. Luego tenemos las mezclas homogéneas, que tienen como las mismas propiedades en todos los puntos y tú no lo puedes distinguir a simple vista. Y luego las heterogéneas, ¿verdad? Que aquí se ve que hay como diferentes tipos de materia y entonces son formadas por sustancias diferentes con distintas propiedades. ¿Entendéis? Entonces esa es un poco la idea con lo del vídeo y con esto, pues tener claro un poco. Aquí además os dejo un esquema donde seguimos haciendo hincapié en lo mismo. ¿Se pueden separar por procedimientos físicos? Tú imagínate que es algo. Tú para ver si es una sustancia pura o una mezcla, primero nos tenemos que hacer una pregunta. Oye, ¿esto se puede separar por procedimiento físico? Si no se puede separar porque ya está todo separado, por ejemplo, un bol de cereales con leche, ¿tú podrías separarlo? Sí, por un lado los cereales y por otro lado la leche. Pues ya sabemos que estamos aquí en la mezcla, ¿vale? Pero si no fuéramos capaces, pues nos encontraríamos en donde hay una sustancia pura. Vamos a suponer que no hemos sido capaces de separarlo, un cuchillo de hierro y que solo hay hierro. Y entonces la siguiente pregunta para saber si es un compuesto o un elemento es, ¿se puede descomponer en otra sustancia por procesos químicos? Es decir, ¿hay alguna manera con alguna reacción o algo que podamos descomponerlo? Si es que sí, es un compuesto formado por varios átomos. Si es que no, es un elemento de la tabla periódica. Esa tabla periódica que veíamos en el tema 1, pues eso sería. Ahora, ponte en cereales con leche. Sí, se pueden separar. Ahora, eso es una mezcla. Ahora, ¿es uniforme en todas sus partes? Pues no. En unos lados hay cereales, en otros hay leche. Entonces sería una mezcla heterogénea. ¿Que sí lo es? Pues sería una mezcla homogénea o una disolución. Digamos que pueden ser sinónimos. La mezcla homogénea y la disolución cuando hablamos de líquidos. Entonces, ahora en el cuaderno deberás responder esta pregunta. ¿En qué 4 categorías podemos clasificar la materia? Explica cada una con tus propias palabras. Entonces me tenéis que decir estas 4 categorías, sustancias simples, compuestos, mezcla homogénea y mezcla heterogénea, pero explicadas con vuestras palabras con todo lo que acabamos de ver, como si se lo explicarais a mi abuelo, por ejemplo. Muy bien. Aquí tenéis una prueba, yo creo, sí, para dividir sustancias puras, mezclas, para que podáis practicar, ¿vale? Entonces, yo que sé, por ejemplo, el agua es una sustancia pura, el oro es oro también, la mayonesa ya es mezcla, porque ahí hay huevo, aceite, no sé si alguna vez has hecho la mayonesa, la sal es NaCl, ¿no? El sodio y el cloro que veíamos, yo creo que por aquí. Entonces, bueno, jugar un poco y ver qué ocurre. Vamos a darle a enviar respuesta. Vale, las que he puesto están bien. Menos mal, menos mal. Muy bien, entonces pues podéis practicar porque esta parte es importante. Muy bien. Además en el cuaderno, este sí que tiene que estar, el de aquí que acabo de poner, no tiene que estar en el cuaderno, pero este sí tendréis que poner y clasificar las siguientes tipos de materia en sustancias simples, compuestos, mezcla homogénea, mezcla heterogénea.
el oro, el agua destilada, el aire, leche con cacao. Todo esto tendréis que ponerlo si son sustancias simples, compuestos, mezcla homogénea o mezcla heterogénea. Muy bien. Este sería el primer punto, ver que la materia en realidad son varios grupos, se puede dividir en varios grupos y a partir de ahora pasamos a las disoluciones, suspensiones y coloides. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Pues vamos a verlo porque son palabras un poco friki que usan para cosas un poco sencillas, ¿vale? Entonces, mira, si yo tengo un vaso con agua y le echo un soluto, bueno, perdón, si yo tengo un vaso con agua, esto imagínate de aquí, ¿no? Este vaso con agua, pues al agua lo han llamado de manera friki disolvente, ¿vale? Y ahora imagínate que yo le echo sal, pum, 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 eso amarillo de ahí, ahora lo vamos a ver con una simulación, ¿vale? Pues a eso que tú le echas al disolvente se le llama soluto. No son más que palabras que se han inventado para que luego nos aclaremos, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando yo junto disolvente más soluto? ¿Qué se me forma si luego lo remuevo? Una disolución. Vamos a poner un ejemplo. Yo echo leche en el vaso. Por la mañana me levanto, 7 de la mañana, con muy pocas ganas, con mucho sueño. Me levanto y de repente echo la leche en el vaso sin intentar que no se me caiga. Eso sería el disolvente. Y ahora yo cojo y ¿qué le soléis echar a la leche? Pum, Colacao o Nesquik. Yo os preguntaré en clase si sois más de Colacao, si sois más de Nesquik. Y eso sería el soluto. Y cuando luego lo remuevo, se forma una disolución. Entonces podríamos decir que la disolución es igual a disolvente más soluto, el líquido donde se disuelven las cosas y lo que yo le he hecho. Entonces vamos a vernos en esta simulación que tenemos. ¿Veis? Mira, por ejemplo, yo tengo aquí una cubeta de agua. ¿Queréis que la llene un poquito más? Ya está. Le lleno de agua. Y aquí yo tengo una mezcla. ¿Vale? Entonces, imaginar que yo tengo aquí la mezcla y ahora, ¿qué va a ocurrir cuando yo suelte la mezcla? Pues vamos a ver de qué color es. Roja. Uy, se está poniendo roja, ¿verdad? Estoy formando una disolución. ¿Cómo se llamaba? Vamos a volver a hacerlo. ¿Cómo se llamaba el agua? Disolvente. ¿Cómo se le llama a la mezcla que yo le he hecho? Soluto. Y cuando lo hago, ¿qué se forma? Una disolución. Y esa disolución puede estar más concentrada o menos concentrada. Es decir, tú le puedes echar más colacao o menos colacao. Entonces, si yo le echo más mezcla, ¿veis que se va poniendo más rojo? Sigo, ¿eh? Más rojo, más rojo, más rojo. Esto es como el colacao. Más marrón, más marrón, más marrón, más marrón. Y estamos aumentando la concentración. La concentración. Si yo ahora le echo más disolvente, es decir, si yo ahora le echo más agua, ¿creéis que el color va a ser más claro o más oscuro? Vamos a verlo. ¿Veis que es más claro? Porque estás añadiendo más agua, es como si le añado más leche al tazón de colacao y por lo tanto el colacao pues sabe menos al colacao porque hay más leche. ¿Entendéis? Ahora si yo vuelvo a echarle la mezcla, es decir, el soluto, la estoy concentrando más. Si yo le echo sal al agua, cada vez el agua me va a saber más salada, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, la mezcla no solo tiene por qué venir así como sólida, puede venir en líquido. Por ejemplo, mira, pum. Aquí tenemos la mezcla y vamos a tirarla. Pum, 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 pum. ¿Veis? Y cada vez está más concentrada. Es decir, puede ser el soluto algo sólido o puede ser algo líquido. ¿Cómo lo diferencio del disolvente? Vamos a volver a la presentación. Aquí lo tenéis. Una disolución es una mezcla homogénea, porque no puedo diferenciarlo, formado por un soluto y un disolvente. ¿A qué hemos llamado nosotros disolvente? Vuelvo a ponerte este dibujo, ¿vale? Míralo. Mira lo que es el amarillo, que es el soluto, el agua, que es el disolvente. Es la sustancia que está en mayor cantidad y disuelve a otra. Y normalmente es el agua. ¿Cuál es el disolvente universal? El agua. Y el soluto es la sustancia que está en menor cantidad. ¿Aquí qué hay más? ¿Agua o soluto? Hay más agua, pues el agua es el disolvente y el soluto es el... perdón, y la sal o lo que sea es el soluto. ¿Y qué es lo que hago cuando junto un disolvente y un soluto? ¡Pum! Disolución. Entonces, ejemplo sencillo. En un vaso de agua con sal, ¿quién es el disolvente? El agua.
¿quién es la sal? O sea, ¿quién es el soluto? La sal. Y lo que se forma, que es la disolución, el agua salada. Entonces, ahora en el cuaderno, para practicar toda esta parte y distinguir disolvente de soluto de disolución, tendréis que poner, por ejemplo, café con azúcar. ¿Cuál es el disolvente? ¿Cuál es el soluto? ¿Cuál es la disolución? Y así. Té con miel, refresco de limón, lo que sea, con estos 5 ejemplos, tendréis que ponerme en el cuaderno cuál es el disolvente, cuál es el soluto y cuál es la disolución. Me ponéis ejercicio de diapositiva 15 y listo. Muy bien. Entonces aquí vuelve no, esto era la explicación de disolución, que ya sabemos qué es lo que es una disolución, ¿no? Es una mezcla homogénea donde todo se ve igual. Tú el colacao lo miras por un lado, lo miras por el otro, se ve igual, es una disolución. El soluto está totalmente disuelto en el disolvente, ¿vale? O sea, imagínate, tú le echas sal a un vaso de agua, tú la sal no la ves, no la ves. Entonces, por ejemplo, agua con sal, zumo en polvo disuelto, lo que sea, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Pero hay dos cosas más, porque si recordáis, estamos en un punto que se llama disoluciones, suspensiones y coloides. Nosotros hasta ahora hemos visto las disoluciones, pero ¿qué es eso de una suspensión? ¿Y qué es eso de un coloide? ¿Qué son esas palabras tan raras? Pues mira, en una suspensión ya es una mezcla heterogénea. Es decir, ya se distinguen las partes, ¿vale? ¿Por qué? Porque el soluto queda en partículas grandes, pero vamos a poner un ejemplo que es más sencillo. ¿Qué es una suspensión? Entonces, una mezcla heterogénea, por ejemplo, agua con arena, ¿vale? Pues tú tienes ahí el agua, tienes la arena, y esas partículas grandes, que acaban, si tú lo dejas, terminan en el fondo, serían lo que nosotros denominamos suspensión. Estos son palabras que se inventan para denominar a las diferentes maneras y poder estudiarlo. Entonces tenemos las disoluciones, mezcla homogénea, la suspensión, mezcla heterogénea, por ejemplo, agua con arena, y luego tenemos el coloide, que el coloide es algo raro, porque es como homogénea, pero en realidad las partículas sí están. Lo que pasa es que están muy pequeñas y no se ven, pero en verdad sí están. Entonces, esas no sedimentan. No es como la arena que sí se va al fondo y tú la ves y tal. No. Esta parece que nos hace el lío, ¿vale? Como por ejemplo la mayonesa y tal son colores. Y ahora la pregunta es, ¿y yo cómo sé si es una disolución o es un coloide? Porque si es una suspensión es más fácil, porque si yo cojo el bol de leche con cereales y lo vuelco y se me quedan por un lado, lo filtro, y se me quedan por un lado los cereales y por otro lado la leche, ¡pum! Suspensión. Pero ¿y si yo no soy capaz de verlo porque mi ojo tiene un límite? ¿Cómo sé yo que algo es una disolución o cómo sé yo que algo es un coloide? Porque, por ejemplo, aquí ves esta luz del sol y tal, pues vamos a entrarnos en un concepto que se llama efecto Tyndall, que me va a permitir diferenciar y que es súper importante, me va a permitir diferenciar lo que es una disolución de una suspensión. Entonces, por ejemplo, dice aquí que como las partículas no son como las de una disolución, sino que son un poquito más grandes, permiten que la dirección de la luz cambie, ¿ves? Esto es lo que se ve aquí, ¿no? Como que la dirección de la luz cambie. ¿Por qué? Porque tenemos ahí un coloide. ¿Vale? Entonces a este fenómeno se le conoce como el efecto Tyndall y se puede observar en los cielos parcialmente nublados. Pero vamos a verlo cómo podemos diferenciar una suspensión, o sea, un coloide de una disolución y de una suspensión. Antes de eso, tienes que ser capaz de explicar con tus palabras, esto es súper importante, este ejercicio de diapositiva, súper importante, explicar con tus palabras qué es una disolución, con tus palabras, repito, una suspensión y un coloide. La pregunta ahora es lo que yo os decía, ¿cómo puedo diferenciarlos? ¿Cómo puedo diferenciarlos? Vale, mirad, vamos a ver este vídeo antes. Va a hacer el efecto Tyndall con un láser, mirad, ¿eh? Aquí tenemos dos vasos. Uno contiene el agua y el otro contiene agua más leche. Entonces nosotros vamos a hacer... Uno contiene agua y el otro agua más leche. ¿Creéis que esto es una suspensión? No, porque no es una mezcla heterogénea. No es una mezcla heterogénea. Yo ahí no veo como cereales o yo ahí no veo arena, yo no veo cosas que se vean a simple vista, ¿verdad? Entonces estamos entre dos.
entre una disolución y entre un coloide. Pero ¿y yo cómo sé si es una suspensión o un coloide? ¿Qué hemos dicho que hacían los coloides? Dispersaban la luz. Vamos a ver qué ocurre. Incidir por, por el vaso que contiene el agua. El láser. agua le pone un láser. Podemos ver que aquí no se refleja la luz del láser. No se refleja, ¿verdad? Mientras que si nosotros la hacemos incidir a través de del vaso que contiene leche más agua, podemos visualizar claramente el láser. ¿Y por qué se puede ver el haz? Porque hay partículas ahí que tú no eres capaz de ver que ¡pum! Dispersan la luz. Entonces eso es un coloide. Cuando se ve el láser es un coloide. Esto es debido a que las partículas coloidales de la leche van a dispersar la luz, por lo que se puede visualizar. Muy bien. Es decir, para diferenciar, este esquema es muy importante. Muy importante. Tiene que estar en el cuaderno y os lo tenéis que saber, ¿vale? Si separamos los componentes por filtración, es decir, si se pueden separar, pues unos cereales de una leche, la arena del agua, si lo podemos hacer filtrándolo, ¡pum! Ya lo tenemos claro, es suspensión. Pero ¿y si no se puede filtrar, como el ejemplo que ponía en el vídeo, yo cómo lo sé? Pues depende si observamos el efecto Tyndall. Es decir, depende si observamos la línea cuando yo le pongo un láser. Si la observo, es un coloide. ¿Por qué? Porque ahí hay partículas que dispersan la luz y por lo tanto se ve el haz. ¿Que no lo observo como en el vaso de agua? Disolución. Entonces ya somos capaces de, con un láser y un filtro, ser capaces de distinguir una suspensión de un coloide de una disolución. Y esta parte, repito, que es muy, pero que muy importante. Vale, entonces yo hice aquí en ChatGPT como una especie de simulación para que pudierais practicar. Vamos a ver si carga. Y nos deja, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, mira, tenemos un vaso misterioso. Un vaso misterioso. Y yo le voy a filtrar. No queda residuo. No ha quedado residuo. Como no ha quedado residuo, yo ya sé que es o una disolución o un coloide. Le voy a meter el láser. A ver, el láser. Pum. El láser... No se ve el láser, me dice aquí. Que no se separa y no se ve. Entonces, ¿qué es? Si no se ve el láser, una disolución. Bien pensado. Y ahora me voy a poner un nuevo vaso. Nuevo vaso. Voy a filtrarlo primero. A ver si es una suspensión o no. No queda residuo, vale, ya sé que no es una suspensión. Y ahora voy a poner el láser. No se ve el láser. Pues por lo tanto es una disolución también. Muy bien. Nuevo vaso. Uy, aquí ya se ven cosas. Yo creo que si las filtro lo mismo se ve. Vamos a ver. Se separa. Ya está. No necesito láser y no necesito nada. Se separa. Pues entonces ya sé que es una suspensión. Muy bien. Seguimos. Nuevo vaso. Vamos a ver. Primero lo filtro. No queda residuo. Ya sé que es una disolución o un coloide. Pero como no se ve, voy a poner el láser para descubrirlo. No se ve, pues una disolución. Vamos a seguir. Uy, a ver si lo filtro, si se filtra o no. No se separa. Y a ver si le pongo un láser. Se ve el haz. Que tenemos un coloide. Esto es súper importante. Súper importante. Entonces podéis jugar con esto para ver si os ha quedado claro o no. Básicamente estamos aplicando este esquema en una especie de simulación. Muy bien. Entonces, ahí os dejo la simulación. ¿Vale? Porque hay dos. Vamos a ver, vamos a eliminar esta de aquí. No os vayáis a liar, ¿vale? Muy bien. Entonces ahora vas a tener que clasificar las siguientes mezclas como disolución, suspensión y coloide. Y si tienes dudas, porque no tienes un láser para hacerlo y para comprobarlo, me lo pones y sin ningún problema. Ponéis diapositiva 23, ¿vale? Ahora nos pasamos al siguiente punto, que es la concentración de una disolución. ¿Os acordáis cuando yo echaba la mezcla esa roja? Que yo decía, ¿está más concentrado o menos concentrado? ¿Más concentrado o menos concentrado? Pues eso es lo que es la concentración, ¿no? Vamos a ver cómo nos la explican aquí y cómo podemos hacerlo en un problema que es importante porque entrará un problemita seguro de concentración en el examen, que es la parte de fórmula aquí. Y yo creo que es algo sencillito, ¿eh? Que no es tan complicado como los otros problemas que hemos visto en el tema pasado. Entonces vamos a ver qué tal nos lo explican. Clases particulares, que es gratuitas. Vamos a empezamos.
En una disolución, por ejemplo, agua más sal, la proporción entre el soluto, la sal, y el disolvente, el agua, puede expresarse también de manera cuantitativa. Es decir, nosotros tenemos una disolución que es igual al soluto más el disolvente, o lo que es lo mismo. Yo tengo agua con sal, y eso es igual a sal más agua. ¿Veis que al final es como lo mismo, lo que pasa que le pones nombres? Pues lo que yo ahora puedo saber es, digo, te doy 5 vasos, uno con mucha sal, uno con poca sal, uno con intermedia, y tú lo pruebas y dices, hombre, sí, este me sabe más salado, este tal, pero ¿cuánto? ¿Cuánto más? Es decir, si tuviéramos que ponerle número, pues para eso viene una fórmula de la concentración que nos va a ayudar a ponerle número. Pues mira, esto está concentrado tanto, esto tiene una concentración de tanto. Eso es la concentración. Vamos a verlo. Para relacionar la cantidad de soluto con la del disolvente, se emplea una magnitud llamada concentración. La concentración de una disolución es la cantidad de soluto disuelta en una cantidad determinada de disolvente o de disolución. Veamos la fórmula. Concentración es igual a la cantidad de soluto partido la cantidad de disolvente o disolución. Es decir, la cantidad de sal partido la cantidad de agua, ¿vale? La concentración se puede expresar de varias formas. Una de las más utilizadas es la concentración en masa. La concentración en masa o gramo partido litro es la masa de soluto expresada en gramos por cada litro de disolución. Veamos la fórmula. Concentración en masa gramo partido litro es igual a la masa gramo de soluto partido del volumen litro de disolución. La concentración en masa, porque hay concentración en masa y concentración en volumen, es los gramos de sal o los gramos de soluto partido el volumen de agua, los litros de agua que hay en el tarro o lo que sea, ¿no? Esta forma de medir la concentración suele nombrarse directamente como concentración en gramos por litro. Así, por ejemplo, una disolución de concentración 10 gramos partido litro, que se puede expresar de esta forma o de esta, que es más visual, 10 gramos partido litro, como ya sabemos, el litro al no tener un valor que le acompañe, el valor es 1. Por lo tanto, podemos deducir que contiene 10 gramos de soluto disuelto en un volumen de 1 litro de disolución. Una vez visto todo esto, vamos a hacer una serie de ejercicios. El primero dice así: calcula la concentración en masa expresada en gramo partido litro de una disolución de 500 ml que resulta al disolver 4 gramos de sal, cloruro de sodio, en agua. En primer lugar, se aplica la expresión de la concentración en masa y se sustituyen los valores. Gramo partido litro es igual a la masa en gramo de soluto partido el volumen en litro de disolución. Esto es igual. La masa en gramo del soluto es 4 gramos. Y en volumen en litros de disolución es 500 mililitros, pero tenemos que expresarlo en litro, por lo tanto utilizamos factores de conversión. Si no sabemos hacer factores de conversión, tengo un vídeo en el canal que os lo explico, os lo dejo en la descripción de este vídeo. Tenemos 500 mililitros, y quiero pasarlo al litro, por lo tanto debemos multiplicarlo. El mililitro lo pongo abajo, y el litro arriba. El 1 acompaña la unidad mayor, que en este caso es el litro, y un litro son 1000 mililitros. De esta forma, los mililitros y los mililitros se me van a ir. Y hago la operación. 500 por 1 entre 1000 es igual a 0,5 litros. Por lo tanto, lo pongo. Y hago la división. 4 entre 0,5 me da igual a 8 gramos partido litro. Ya está hecho este ejercicio. Vamos al ejercicio 2. ¿En qué volumen están disueltos 5 gramos de soluto si la concentración de la disolución es de 0,6 gramos partido litro? Aplicamos la expresión de la concentración y despejamos el volumen, y luego sustituimos datos. La expresión de la concentración es gramos partido litro es igual a masa en gramos de soluto partido volumen en litros de disolución. Nos preguntan por el volumen, por lo tanto tenemos que despejar el volumen de esta expresión. El volumen en litros de la disolución es igual a la masa en gramos del soluto partido de gramos partido litro. Ahora sustituimos valores. Volumen en litros de disolución es igual a 5 gramos de soluto partido 0,6 gramos partido litro de la disolución.
Una vez hecho esto, hacemos la división y nos da 8,33 litros. ¿Por qué litros? Porque gramos se nos va con gramos. Una vez hecho esto, vamos a hacer un último ejercicio. Pongamos atención. ¿Qué masa de soluto expresada en gramos tienen 0,4 litros? Vale, este problema no es necesario, ¿vale? Simplemente con los dos primeros. De todos modos, los problemas lo haremos también en clase y lo trabajaremos, por eso no me paro mucho. Pero bueno, quería que lo tuvierais ya visto en el vídeo para que no tuvierais que saliros de este, ¿vale? Entonces, recordad, disolvente, soluto, disolución. La concentración de una disolución es la masa de soluto, es decir, por poner el ejemplo con agua con sal, ¿vale? La masa en gramos de sal partido el volumen del agua que hay. El resultado tiene que ser en gramos litros. Esta parte tiene que estar copiada en el cuaderno, ¿vale? Que es lo mismo que se habla en el vídeo. Entonces, ahora explica con tus palabras qué es la concentración de una disolución. Si se lo tuvieras que explicar a mi abuelo, ¿cómo lo diría? Pues mira, abuelo, tú imagínate que tienes un vaso de agua y ahora a ese le va echando sal y cada vez más sal y cada vez más sal. Pues eso es como la concentración, si lo quisiéramos mirar, cuánta sal tiene o cosas así, ¿no? Pues esa es un poco la idea. Aquí tenéis ahora para calcular el porcentaje en masa, que como lo vamos a ver en clase, no me voy a parar, pero os dejo el vídeo por si alguien en clase ese día falta o lo que sea, pues que aquí lo tiene explicado. Este ejercicio tiene que estar en el cuaderno. Básicamente vas al supermercado a comprar unos refrescos, sabe que alguno tiene problemas de salud y necesitas comprobar cuánto azúcar tiene la bebida. Así que vas leyendo las etiquetas y a partir de ahí te das cuenta que tiene 11 gramos de azúcar en la Coca-Cola. ¿Vale? Vale. Y a partir de ahí te dice que calcules la masa de azúcar que ingieres al beberte las latas de refresco. Porque aquí te dice que por cada 100 mililitros son 11 gramos. Pues tú tienes que calcular cuánto hay en una lata, que la lata son 33 centilitros o 330 mililitros. ¿Vale? Y esto tiene que estar hecho en el cuaderno. ¿Vale? Aquí lo tenéis resuelto. Básicamente se aplica la fórmula que estamos viendo, que hemos visto, a ver, aquí, en esta parte, ¿no? Pero bueno, como lo vamos a trabajar en clase, no me voy a parar aquí. Aquí lo mismo, en este ejercicio no me paro, tiene que estar hecho en el cuaderno. Para el tema del porcentaje en masa, lo vamos a ver igual, simplemente multiplicar por 100. Aquí tenéis un ejemplo, dice, en 100 gramos de agua hay 10 gramos de sal, ¿no? Pues el porcentaje en masa es los 10 gramos de sal partido los 100 gramos de agua y luego lo multiplicáis por 100. Pues un 10% es de sal. Pero bueno, que esto ya os digo, todo el tema de cálculo es complicado explicarlo aquí sin estar con la pizarra y hablando, ¿vale? Lo mismo con el volumen, lo mismo que se puede hacer para las masas. Imaginaos que en vez de tener sal lo estamos haciendo con un volumen. Eso era lo mismo que os explicaba. A ver si tengo aquí este. Eso es lo mismo que explicaba. Imaginad, en vez de tener este sólido, lo tienes en forma de líquido, pues podemos calcular el volumen. Por ejemplo, cuál es el porcentaje de alcohol que hay en una botella de vino. O cuál es el porcentaje de alcohol que hay en una cerveza, por ejemplo. Entonces dice aquí, un vino tiene 12 mililitros de alcohol en cada 100 mililitros de vino. ¿Cuál es el porcentaje? Pues 12 de alcohol, que es el soluto, en 100 del volumen del volumen total, que son los 100 mililitros de vino. Pues entonces un 12%. ¿Entendéis? Entonces el 12% es alcohol. Lógicamente, no es lo mismo un alcohol de un 5% como una cerveza, que del 12 como un vino, que el del 40 como un ron, o del 30 y pico, como un ron, un Larios o lo que sea, ¿no? Muy bien. Aquí tenéis lo mismo, por si no os enteráis en clase o ese día faltáis, un vídeo donde os enseña a calcular el porcentaje en volumen, que la verdad que es bastante sencillo. Esos son los problemas que vamos a tener en clase, ¿vale? Porcentaje de concentración y porcentaje de volumen. Aquí tenéis dos problemas para practicar, donde tenéis que hacerlo en el cuaderno poniendo ejercicio diapositiva 36. Seguramente no os dé tiempo a hacerlo en clase, así que no hay problema, pero bueno, si no, pues aquí lo tenéis recogido.
ahora ya queda la parte más sencilla del tema, que son las técnicas de separación de mezclas, que es decir, cuando tú tienes una mezcla, ¿cómo las separo, no? Porque ya sabemos que en una mezcla se han juntado cosas. ¿Yo puedo separarlo? Pues sí, ¿no? Porque hemos dicho una, por ejemplo, es la filtración. Pues vamos a ver un poco sobre las técnicas de separación. Ponemos el vídeo y luego ya, que es bastante visual, y luego ya os pongo yo estas diapositivas por si queréis copiarlo y tenerlo en cuenta con lo del libro para el cuaderno y listo, ¿vale? Por un sólido y un líquido. Espérate, que ya me lo había El empezado A yo. más y saber que se explica a la perfección, también en la descripción de este vídeo. Vamos a ver el primer método. El primer método se llama filtración y sirve para separar mezclas heterogéneas, formadas por un líquido más un sólido o por dos sólidos con distinto tamaño. Por ejemplo, unos cereales con leche, ¿no? Unos cereales con leche, pues eso es la filtración, ¿no? Vamos a verlo. Tenemos agua con arena, pues utilizamos el método filtración. Vertemos el agua con arena en nuestro filtro o criba, y en nuestro filtro o criba va a quedar la arena, dejando pasar únicamente el agua que caerá a nuestro recipiente. Vamos a ver el siguiente método, evaporación. Se utiliza para separar mezclas homogéneas, formadas por un sólido y un líquido. Por ejemplo, tenemos agua con azúcar, pues utilizamos el método evaporación. Calentamos el agua con azúcar de tal manera que el agua se va a evaporar, quedándonos en el recipiente únicamente el azúcar. Siguiente método, destilación, que es un tipo de evaporación. En ella separamos mezclas homogéneas, como sólido más líquido y líquido más líquido, que tienen que tener distintos puntos de ebullición. Por ejemplo, el alcohol y el agua. El alcohol tiene un punto de ebullición de 78 grados y el agua de 100 grados. Lo que hacemos es calentar el alcohol y el agua. El alcohol se va a empezar a evaporar antes, debido a que tiene un punto de ebullición más bajo. Gracias a nuestro refrigerador, ese vapor se va a transformar de nuevo en estado líquido, pudiendo separar el agua del alcohol. Vamos al siguiente método, decantación. La decantación se utiliza para separar mezclas heterogéneas de sustancias con distinta densidad. Vamos a ver un ejemplo, agua con aceite. El agua con aceite se encuentra en nuestro embudo de decantación. Lo único que tenemos que hacer es abrir la llave y esperar a que todo el agua salga al recipiente. Una vez que todo el agua haya salido, cerramos la llave y en el embudo de decantación nos quedará únicamente el aceite. Estos son los métodos que tienes que aprender si estás en primaria, pero vamos a ver alguno más. Tenemos la separación magnética. Es un método que sirve para separar mezclas heterogéneas, formadas por un cuerpo magnético más un sólido o un cuerpo magnético más un líquido. Tenemos arena con limas de hierro. Acercamos un imán de tal manera que las limas de hierro van a ser atraídas por el imán, quedándonos en el recipiente únicamente arena. Vamos a otro método, la cristalización, que digamos que es un segundo proceso de la evaporación. Se utiliza para mezclas homogéneas que están formadas por un sólido más un líquido. Hacemos el mismo proceso de la evaporación. Calentamos la mezcla de tal manera que el líquido se va a evaporar y el sólido se va a quedar en el recipiente en cristales. Vamos a ver otros dos métodos más. Tenemos la tamización, que se utiliza para separar mezclas heterogéneas de sólidos pulverizados de distinto tamaño de grano. Tenemos tamices o filtros de distinto tamaño, de tal manera que lo vamos a ir moviendo y vamos a ir pudiendo separar los sólidos de los sólidos. Y por último, el método de cromatografía. Se utiliza para separar mezclas homogéneas, basándose en las diferentes velocidades con que se mueve cada sustancia a través de un medio poroso. Aquí os pongo un ejemplo. Espero que os haya gustado y os haya aclarado todas las dudas. Por cierto, gracias al primer miembro del canal, que es Nico Alexa. Aquí os dejo un vídeo que os puede... Vale, chicos, es cierto que esta parte, lo interesante sería poder verlo con los ojos.
y poder ir a un laboratorio. Yo hasta primero de carrera, cuando estudié bioquímica, no empecé a ver estas técnicas que a vosotros os explican aquí, por ejemplo, y tal, decantación, filtración, centrifugación. Todo esto yo no empecé a verlo hasta que entré en la carrera a verlo, digamos, de ir a un laboratorio, hacerlo yo, y ahí es cuando se te quedan las cosas y es mejor, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que saber simplemente que tenemos técnicas que nos permiten separar las mezclas. Las mezclas es algo que tú has unido sustancias, ¿no? Y esas mezclas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Las heterogéneas, ¿cuáles eran? En la leche con los cereales, ¿no? Pues imagínate, o yo qué sé, o un sólido, o sea, el aceite con el agua, que prácticamente se ve cómo están separados y se ve a simple vista, ¿no? Pues entonces, para separar, por ejemplo, el aceite del agua, decantación, ¿por qué? Porque tú abres y poquito a poco va saliendo por este tubito de aquí abajo, va saliendo el agua y luego sale el aceite, digamos, ¿no? Otro por la filtración, por ejemplo, los cereales, pues coges un filtro, tiras el esto y el líquido cae y el sólido queda, o el agua con la arena. Otra para las heterogéneas, la centrifugación, que es como una lavadora mini, bueno, mini, que puede ser del tamaño de una lavadora, porque yo he visto en el hospital centrifugadora del tamaño de una lavadora, que se pone a girar, a girar, a girar, y el sólido queda abajo y el líquido queda arriba. Pero esto lo chulo es verlo, poner tú el esto, pero claro, no tenemos centrifugadoras en el cole, ¿no? Entonces, cuéntame ahora de qué 3 maneras se pueden separar las 3 mezclas heterogéneas con tus palabras. Y para las mezclas homogéneas tenemos las que se explican en el vídeo. La destilación, que es por ejemplo cuando yo quiero separar el alcohol y el agua, ¿vale? Lo que ocurre es que el alcohol hierve a 78 grados, entonces yo empiezo con el mechero. ¡Fum! ¿Qué es lo primero que va a venir por aquí este gas y que se va a ir? El alcohol. Y el alcohol viaja y ahora aquí lo vuelve a enfriar. Pum, 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 lo enfrío y se vuelve a convertir en líquido. Y entonces yo ya sé que esto que va a caer aquí es el alcohol. ¿Por qué? Porque es lo que primero se evapora. Es lo que primero se va, ¿vale? Entonces, porque tiene diferentes grados. Eso es la destilación. Aquí lo tenéis explicado con otras palabras, ¿no? Y luego la cristalización es lo que hablaban de cuando yo dejo el agua directamente que se evapore y se forman esas especies de cristales en el interior. Entonces, bueno, esto además con lo que lo trabajemos en clase, seréis capaces de explicar de qué 2 maneras se separan las mezclas homogéneas con vuestras palabras, que es importante lo de vuestras palabras, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis de nuevo el vídeo. Y vamos al último punto del tema, que es el tratamiento de agua potable, que este sí no va a hacer falta que os esperéis a la carrera y nada de eso, porque vamos a intentar que vayamos a una potabilizadora de agua real, en una excursión, Emasesa, con Emasesa. Entonces, vamos a intentarlo, ¿vale? No es seguro, pero vamos a intentarlo. Entonces, os voy a explicar un poquito, simplemente vamos a ver este vídeo y os voy a explicar este esquema, que es importante, y todo el tema del tratamiento de agua, lógicamente, al ser un punto del tema, cada punto un tema, pues como siempre tendrá una pregunta, pues esto es un punto del tema, entonces es importante. Así que vamos a vernos este vídeo y terminamos con el esquema final y listo, ¿vale? Emilio, ¿me darías un vaso de agua? Claro que sí, amigo. Muchas gracias, Emilio. ¿Sabes de dónde viene el agüita? Es agua del río que baja de los páramos. ¿Qué? ¿Me tomé agua del río? Sí, pero no es así como crees. Espera, déjame te explico. El agua que tomamos del río, de los lagos y de los páramos es llevada a la planta de potabilización del agua, que es como una fábrica para hacer agua limpia. Pero, ¿cómo se potabiliza el agua? Primero, atrapamos agua que baja por el río y viaja a través de varios kilómetros de tuberías hacia la planta de potabilización. Luego, se retiran las impurezas de gran tamaño que son arrastradas desde el río, tales como ramas de árboles, animales muertos y hasta bolsas de basura que gente sucia lanza a nuestros ríos. Aquí se añaden varios productos químicos que van a formar una espuma. Esta espuma funciona como un imán que atrapa la basura de tamaño medio que está en el agua. Así se forman los grumos que se llaman flocs. Déjame ayudarte, agüita.
estás con algunas basuritas. La misión de los flocs es atrapar la basura de tamaño mediano que viene en el agua. Luego, los flocs llegan a unas rejas estrechas y se separan del agua dejándola únicamente con las partículas más pequeñas. Por cierto, estas rejas se limpian permanentemente para sacar a los flocs y a la basura. Aquí me quedo, agüita. ¡Buen viaje! Así, Agüita llega a un filtro, donde se la hace pasar a través de una capa de arena muy fina y otra capa de antracita, que es un tipo de carbón en polvo. Uf, qué estrecho está. Debo dejar toda la basura que traigo para poder atravesar por aquí. Sin embargo, el agua, aunque ya no está con basura, no se puede consumir aún. Ten cuidado, porque aunque parezca pura, aún tiene microorganismos, virus y bacterias que te pueden enfermar. Por eso se coloca cloro al agua. Este es un cloro especial, el cloro gas. Se lo coloca en cantidades tan pequeñas que se usan máquinas y computadoras para medir esas cantidades. Este cloro es tan poquito que solo alcanza para destruir a los microorganismos, pero no podrá causar daño a tu estómago y a tu salud. Para acabar, Agüita es guardada en unos tanques para situaciones de emergencia. Ahora sí quedé totalmente limpia y transparente. Desde estos tanques, el agua se envía por una inmensa red de tuberías que están bajo todas las calles, hasta que llega a cada lugar donde se la necesita para nuestras actividades diarias. ¡Qué bien poder conocer todo esto! ¡Ya sé de dónde viene el agua que tomo! ¡Gracias! ¡Adiós! Vale, chicos, entonces, básicamente, vosotros cuando abrís el grifo, el agua que sale ya es potable. La cuestión es cómo es posible que sea potable, ¿de dónde viene ese agua? Bueno, dicen que puede venir, por ejemplo, de los ríos, ¿no? Y entonces los ríos, lo primero que tiene que pasar es, bueno, quitar todo el tema de ramas, sólidos o toda el agua que viene luego de nosotros, de nuestras casas, ¿no? Que vienen por esas tuberías y tal, llega a una planta que ojalá podamos ir, y a partir de ahí lo primero que se hace es que una parte se llama desbaste, que básicamente es filtrar y hacer una decantación, es decir, se elimina lo grueso, ¿sabes? Lo gordo, toallitas, ramas, una moto, una bicicleta, una rueda, lo que sea, ¿no? Todo lo gordo. Luego ya hay una decantación secundaria para eliminar partículas coloidales. Coloidales. Luego tenemos una filtración que elimina los sólidos muy finos, ya cada vez menos, ¿vale? Y luego ya tenemos el agua lista, aunque parezca... No, tenemos que hacer una desinfección, porque como decía el vídeo, puede haber virus, puede haber bacterias, y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, básicamente este es el proceso en el que pasa para potabilizar el agua: desbaste, decantación, filtración y desinfección. Y es importante porque el agua que nosotros consumimos proviene de ríos, lagos y aguas subterráneas, pero antes de llegar a nuestras casas tiene que pasar por la ETAP, que son las siglas de estaciones de tratamiento de agua potable. Mira, ETAP, estaciones de tratamiento de agua potable. Tratan el agua para que sea potable, y gracias a eso pues tú puedes tener el agua potable. Así que, a ver qué dice aquí. Bueno, vamos a ver esto. ¿Podríamos crear químicamente para tener agua infinita? Porque claro, nosotros, joder, ¿podemos crear agua para que no tengamos problema de sequía? Que aquí en Andalucía además puede ser un problema. ¿Podríamos crear agua? Vamos a ver qué nos dice este vídeo. Uno de los grandes problemas que tiene la humanidad y que se va a ¿Sí? enfrentar es la falta de agua potable para nosotros. Sí. ¿Hay alguna forma química de crear agua? Sí, el agua yo he creado agua en el laboratorio. ¿Por qué entonces no nos dedicamos a crear agua a mansalva? Es una pregunta que me hacen mucho también en algunos vídeos. Pero es que no es fácil porque crear agua, si queremos crear químicamente agua, Sí. implicaría desarrollar una tecnología que no existe para Ahora no transportar existe, ¿no? oxígeno y para transportar el hidrógeno, aunque se discute que el tema del hidrógeno lo podremos usar los gasoductos y los oleoductos que ya tenemos, o sea, reutilizar la infraestructura de petróleo y de gas para usar el hidrógeno. Pero es que no sale rentable, o sea, es más barato excavar y encontrar agua o esperar a que llueva que fabricarlo en un O sea, ¿por qué es tan laboratorio. caro? Porque necesitas partir de elementos puros como son el oxígeno y el hidrógeno y de llevarlos a alguna zona. Pero Es decir, que es complicado crear agua, aunque sí se puede crear, ¿no? Coges hidrógeno, coges oxígeno y formamos el agua, ¿no? Eso se puede
generar en el laboratorio, pero hay que transportarlo, hay que hacerlo en un lado y al final sale más caro, ¿no? Como decía aquí el químico, que tiene un podcast de bastantes horas en este podcast que se llama The Wild Project. Así que nada, la parte de Marianne Lavoisier es una tarea que es hablar con ella con Gemini, que os lo subo también al Classroom. Así que esto es el vídeo y este es el tema. Nos vemos en clase, un abrazo, chao.